A lo largo de la historia ha pasado varios acontecimientos importantes como independencias, colonizaciones, entre otras, pero una que enmarcó la cultura y el pensamiento social europeo fue la Revolución Industrial, que trajo como consecuencia la libertad de las clases obreras, oprimidas y explotadas por parte del feudo, donde los estados europeos tuvieron una transformación bastante notoria a nivel social, cultural, artístico, donde dejaron atrás todo movimiento neoclasista y retomaron un gran afecto al nacionalismo. El romanticismo, como tal, fue un fenómeno de cambio frente al pensamiento neoclasista, el cual se convirtió en una revolución artística, cultural, política y social, pero entrando en el tema literario, este se transformó dando obras de contexto nacionalista, en donde expone sobre el amor, el odio, la muerte, el egoísmo, la libertad y la democracia. Todo lo mencionado lo había alcanzado el escritor William Shakespeare en sus obras años anteriores. Poco tiempo vienen otros escritores de orígenes europeos como Rosalía de Castro de España, Heinrich Heine de Alemania, Victor Hugo de Francia, Simon Taylor Coleridge de Inglaterra y Alessandro Manzoni de Italia, entre otros famosos exponentes de la literatura romántica europea. Inglaterra fue el precursor del romanticismo en el siglo XVIII y el primer texto escrito se llamó Las noches de contexto poético, donde influye el típico ambiente nocturno y terrorífico característico del romanticismo, entre otros factores del género, donde se impone la nueva poesía romántica, donde expresan una nueva manifestación de rebeldía, la cual se caracterizó de dos maneras. La primera es a través del rechazo de la sociedad burguesa e industrializada para evadirse en el país rural, el pasado histórico o países exóticos. El segundo a través de un nuevo lenguaje literario basado en el sentimiento y lo irracional, la subjetividad y la libertad del artista frente a toda regla. En Francia fue donde se empezó a expandir. Cabe anotar que el precursor fue el prerromanticismo, como movimiento que ayudó a que se generara e impulsara en esta nación, donde tuvo dos facetas. La primera, la literatura de la Revolución, y la segunda, la literatura del Primer Imperio. Uno de los grandes exponentes es Napoleón, el cual inspiró a varios poetas y escritores de la época. El romanticismo en Alemania fue uno de los que más enmarcó profundos sucesos, en donde se manejó la cosmovisión, en la cual nace una combinación de la filosofía y la literatura, y dan como resultado un rechazo a la lógica impuesta por el neoclasicismo, y uno de los artistas más destacados de la época es Heinrich Heine, 1787 a 1856. En España fue un gran movimiento tardío, pero lo que surgió de allí posee un gran valor artístico y cultural de la época, donde se expone el costumbrismo, la poesía, el teatro, entre otros grandes aspectos culturales. Artistas destacados: José de Espronceda, José Mariano de Larra, como ya mencionado anteriormente, Ángel de Saavedra, entre otros reconocidos de la época. Obras destacadas en la poesía: Himno al Sol, Poemas Mayores, El Estudiante de Salamanca, la prosa, la novela Historia, y el costumbrismo como El Doncel de don Enrique el Doliente. En teatro: La niña en casa y la madre en la máscara, Don Álvaro o La fuerza del sino, Los amantes del Teurel, entre otros. Ouais, toi qui m'écoutes là, retiens le message. Qui est l'exemple? Moi je vais te dire la vérité, moi.